Buen día. Esta presentación corresponde al capítulo 4 denominado Metrología Dimensional y es una motivación, por decirlo así, del tema para conocer algunos de los aspectos básicos generales importantes para entender este tema de metrología dimensional. Quisiera empezar con algunos antecedentes históricos. Los orígenes del metro, que es la unidad base para medir longitud, que es la base para la metrología dimensional, se remontan al siglo XVIII, cuando habían dos enfoques para la definición del metro como unidad de longitud. Entonces, algunos habían sugerido que el metro se definiera en términos de la longitud de un péndulo que tenía un semiperíodo de un segundo. Entonces, como posiblemente ustedes lo sepan, si yo tomo un péndulo simple, ¿verdad? El periodo de ese péndulo simple va a ser función de la aceleración gravitacional y de la longitud que hay desde el pivote hasta el centro de percusión del péndulo. Si uno toma una longitud de 1 metro y una gravedad local que ronda aproximadamente 9,8 metros por segundo al cuadrado, el periodo de ese péndulo ronda en los 2 segundos. El semiperiodo sería aproximadamente de 1 segundo. Entonces esto pareció ser una definición bastante adecuada en ese momento. Sin embargo, otros sugerían definir más bien el metro como una 10.000.000ª parte de la longitud del cuadrante del meridiano terrestre. Entonces se tomaba el meridiano de Greenwich y se decía, bueno, dividamos un cuadrante en 10 millones de partes y más bien definamos a partir de ahí el metro en vez de tomar la definición del péndulo. En 1795 la Academia Francesa de Ciencias adoptó la definición del meridiano porque la fuerza de la gravedad variaba ligeramente con la superficie de la Tierra, afectando el periodo del péndulo. Entonces se consideraba que tomar esta definición de la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre iba a ser una definición más precisa. Con esa definición se construye el primer prototipo que se denominó el Mètre des Archives. Ese Mètre des Archives, digamos, si uno lo compara con el metro que tenemos actualmente, tenía 0,2 milímetros menos del valor real que tenía la definición, y parte de ese problema se debía a que no se había calculado bien el aplanamiento de la Tierra debido a la rotación. Habían ciertas limitaciones en su época, así que esa longitud, así como estaba, con ese faltante de 0,2 milímetros respecto a la definición que pudiéramos poner actualmente, se ha convertido en el patrón de longitud mundial. Curiosamente, no es que se le hayan añadido ese 0,2 milímetros a la definición actual, no. La definición actual, si uno la compara, y digamos el patrón actual, si uno lo compara contra la 10.000.000ª parte del cuarto del meridiano de Greenwich, le siguen haciendo falta esos 0,2 milímetros. En 1875 se firmó lo que se denominó la Convención del Metro y se construyó un laboratorio para realizar las respectivas verificaciones del Mètre des Archives contra sus copias. Y ya en 1889 un nuevo prototipo fue construido a partir de una aleación que tenía, contenía platino con un 10% de iridio y que tenía que ser medida dicha longitud en el punto de fusión del hielo. Eso precisamente para compensar lo que se debía o lo que se generaban por efectos de expansión térmica. Se fabricó con una aleación que se denominó la aleación 1874. Ustedes pueden ver ahí cómo era el Mètre des Archives, o sea, cómo era ese primer, más bien, representación que teníamos del patrón del metro en el siglo XIX. Vean la forma que tiene. La forma que tiene no es una regla, sino tiene una forma tipo cruz, ¿verdad? Que permitía una mejor estabilidad térmica. Y por acá hay una representación de lo que era la creación de la aleación 1874. Entre 1878 y 1889 se realizó la medición de 30 de los prototipos del metro, es decir, habían copias de ese prototipo, se realizó una medición de los 30
Esto requirió comparar con una precisión sin precedentes los patrones lineales del metro entre sí y todos contra el metro de 1799, que era el metro de Sarchif. En esa época fue un logro realmente muy importante para la metrología. Esto implicó el desarrollo de algunos equipos de medición única y de una escala de temperatura reproducible. Vean que cuando se desarrolla la técnica, eso, digamos, por decirlo así, conlleva el desarrollo de otras áreas, y dentro de estas áreas estuvo el área de la temperatura. Esos prototipos o esas copias de los prototipos se distribuyeron a varios países. El 28 de septiembre de 1889 los prototipos internacionales fueron depositados en el BIPM, que es la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, donde hasta el día de hoy ahí permanecen. Vean ustedes que ese, por ejemplo, es uno de los prototipos. Ellos tienen un número, una numeración que los distingue, ¿verdad? Y además, como parte paralela de esta historia, se había desarrollado también lo que era el prototipo del kilogramo, y esos dos habían sido guardados en los recintos del BIPM en su momento. Conforme fue avanzando el siglo XIX fue un siglo de cambios, digamos, no solo a nivel tecnológico, a nivel de ingeniería, a nivel de ciencia, sino a nivel de mentalidad. Entonces, en 1887, Michelson propuso el uso de interferómetros ópticos para la medición de la longitud. Él subsecuentemente recibió el premio Nobel en 1907 en física por, entre otras cosas, el trabajo metrológico, ¿verdad? Entre 1892 y 1893, el interferómetro de Michelson fue usado para determinar la longitud del metro en términos de la longitud de onda de la línea roja del cadmio. Entonces aquí es interesante porque en la historia Michelson lo que andaba buscando no era construir un instrumento que permitiera, digamos, crear un patrón de altísima precisión en el metro, sino que lo que él quería era básicamente confirmar que existía lo que se denominaba en aquel tiempo el éter luminoso. Entonces se creía que había como una especie de fluido en el universo sobre el cual viajaba la luz. La luz es una onda electromagnética. Entonces se creía que la luz tenía que viajar a través de un fluido que lo habían denominado el éter luminoso, y que era una cuestión de buscar, de hacer un experimento adecuado para poder medir la diferencia de velocidad de la luz en flujo y en contraflujo. Entonces, él propuso este experimento porque él, según sus cálculos teóricos, podía ya con esta precisión instrumental determinar esa diferencia en la velocidad de la luz. Como él nunca la pudo determinar, él pensaba que había cometido un error en este experimento, en el interferómetro, lo cual no fue así, sino simplemente que la teoría del éter luminoso no era sustentable, o sea, no podía ser correcta, y hoy sabemos pues que es una idea que ha sido desechada. Pero digamos, aunque estuviera sesgada la idea de Michelson y Morris, que fueron los que desarrollaron el interferómetro, el aporte que hizo en el mundo de la ciencia y en el mundo metrológico es absolutamente invaluable. En 1921 y 1936 se ejecutó la primera verificación de los prototipos por intercomparaciones entre sí y por comparaciones con el prototipo internacional del metro. ¿Qué significó esto? Que los metros que ya habían sido distribuidos a diferentes países se traen de vuelta y se comparan nuevamente contra el prototipo internacional con el fin de mantener un control metrológico. Una de las cosas que en metrología es básica son las recalibraciones. Aquí no podemos hablar de una recalibración del metro porque básicamente están todos al mismo nivel. Más bien lo que podríamos hablar ahí es de una verificación. Esto incluyó nuevas y mejoradas determinaciones en la expansión térmica de las barras del metro. Ya para cuando esto se realizó había habido un avance importante en lo que era la medición de temperatura, y por lo tanto la compensación por expansión térmica fue incluida en esta primera verificación. Entre 1927 y 1960 se definió el metro como
1.552.164,13 veces la longitud de onda de la línea roja espectral del cadmio a una atmósfera. Vean que es una definición muy precisa. Sin embargo, la medición espectral no fue accesible y por lo tanto se continuó utilizando el metro patrón, que fue el de la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas. Entonces, a pesar de que se tiene una definición muy precisa, es lo que llamamos en metrología el mise en pratique. El mise en pratique no era accesible, no era tan fácil poder reproducir esa medición y entonces se siguió utilizando el metro patrón. La idea era desechar en algún momento el metro patrón y emigrar a una definición que no dependiera, por decirlo así, de una regla construida en el siglo XIX. Eso era lo que se quería, ¿verdad? En 1960, en la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas, la definición del metro basada en el prototipo internacional de platino iridio fue reemplazada para reducir la incertidumbre, con la cual el metro ya podría ser realizado de la siguiente forma. Se decía que el metro entonces es la longitud igual a 1.650.763,73 longitudes de onda en el vacío de la radiación correspondiente a la transición entre los niveles 2p10 y 5d10 del átomo de Krypton 86 y está representada por la lámpara de Krypton 86. Esta definición, como ustedes pueden ver, es mucho más precisa, es precisa y era de alguna manera bastante accesible, ¿verdad? Y esto nos permitía entonces ya desechar de alguna manera la dependencia que se tenía del metro patrón, es decir, del prototipo internacional del metro que se venía manejando hasta ese momento, esto para el año 1960. En 1975, la Conferencia General de Pesos y Medidas recomendó un valor de la velocidad de la luz en el vacío como un resultado de mediciones de longitud de onda y frecuencia de la radiación láser. Esto fue un asunto importante porque se cambia el paradigma para medir longitud. Ya en vez de querer medir la longitud con un poco más de precisión, que estamos hablando que esta precisión es casi que un átomo, la precisión de un átomo en un metro, o sea, es una precisión muy alta. De hecho, si usted tomara ese nivel de precisión y mide la circunferencia de la Tierra, la incertidumbre que usted tendría sería apenas de unos cuantos milímetros. O sea, realmente era un nivel de precisión muy alto. Pero el paradigma nuevo ahora va a ser, dejemos de pensar en medir el metro con una alta precisión y definamos que la velocidad de la luz es una constante universal. Y entonces, estableciendo que la velocidad de la luz es una constante universal, ya no medimos la velocidad de la luz, sino la tomamos como constante sin incertidumbre. Al tomarla como constante sin incertidumbre, yo puedo definir el metro a partir de otras variables. ¿Cuáles serían esas variables? Posiblemente la variable ahí sería que se lance un rayo de luz, ¿verdad? Y más bien usted mide el tiempo que tarda ese rayo de luz en abarcar un metro. Entonces, eso implica un cambio de paradigma importante. En 1983, para reducir aún más la incertidumbre en la definición del metro, la Conferencia General de Pesos y Medidas reemplazó esta última definición por esta nueva, que dice: el metro se define como la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 entre 299.792.458 de segundo. Note que el efecto de esta definición es ajustar la velocidad de la luz en el vacío exactamente al valor de 299.792.458 metros por segundo. Y es importante que tomemos ese valor como velocidad de la luz en el vacío, ¿verdad? En algunos casos tendemos a usar y tomar 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Eso está bien a nivel, digamos, de un cálculo de Fermi. Pero si uno quiere hacer un cálculo más serio y más fino, es importante que utilicemos este valor que no tiene incertidumbre. Ven que eso es importante. ¿Cuál es la incertidumbre de la velocidad de la luz? Cero. Bajo la definición actual que tenemos, la incertidumbre es cero. Y podemos ver ahí una fotografía con el prototipo internacional de longitud del metro y el del kilogramo. Esos, a pesar de que la definición ya cambió, se siguen manteniendo, se siguen conservando
dentro del BIPM bajo las mismas condiciones que habían sido establecidas en un principio. Las definiciones del metro que tenemos desde 1795 se resumen de manera muy general en este cuadro. Y ven que, por ejemplo, la definición de 1795 basada en la 10.000.000ª parte del cuarto del meridiano terrestre tenía una incertidumbre relativa. La incertidumbre relativa se define como la incertidumbre dividida entre la longitud, de tal manera que es adimensional, es de 10 a la menos 4. El primer prototipo ya tenía una incertidumbre de 10 a la menos 5, ¿verdad? Que eso implicaba entre 0,05 milímetros y 0,01 milímetros. La barra de platino iridio en el punto de fusión del hielo ya mejora, 10 a la menos 7. Luego, la definición soportada sobre rodillos, esa como se había establecido como prototipo directamente, ya no tenía incertidumbre, no aplicaba realmente, no es que no la tuviera, es que no aplicaba realmente la incertidumbre sobre esa definición. Cuando ya se define en términos de la transición atómica hiperfina del Krypton 86, ¿verdad? La incertidumbre llega al orden de 10 a la menos 8, y cuando se define ya la velocidad de la luz en el vacío, el mise en pratique, es decir, el poder encontrar una adecuada longitud de onda suficientemente energética, nos permite reducir la incertidumbre al orden de 0,1 nanómetros, que es 10 a la menos 10. Y el nanómetro, acuérdense ustedes que es la milésima parte de un micrómetro, y el micrómetro es la milésima parte de un milímetro. Entonces realmente llegar a estas incertidumbres ha sido todo un reto para la humanidad, y es básicamente el nivel de incertidumbre con el que actualmente estamos trabajando. En mayo del año 2019 se redefine la unidad del metro y se redefine en general todo el sistema internacional basándonos en constantes universales o en constantes que consideramos que van a ser estables a lo largo, digamos, de las generaciones y de las civilizaciones humanas. Entonces, nuestra actual definición dice así: el metro, símbolo M, es la unidad de longitud del SI. Es definida tomando como valor numérico fijo la velocidad de la luz en el vacío C como 299.792.458 cuando es expresada en unidades de metro segundo a la menos 1, donde el segundo es definido en términos de la frecuencia del cesio. La frecuencia del cesio es utilizada para definir unidades de tiempo. Entonces, de alguna manera, como el sistema internacional está basado en una serie de constantes, si uno quisiera reproducir el metro, necesitamos la definición de la frecuencia del cesio. Bueno, esta es la forma en que se define actualmente el metro, ¿verdad? A nivel primario. Y después de ahí, que uno tiene una definición que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, como ustedes pueden haber visto, se definen una serie de patrones. Entonces, quisiera hablar un poco de los patrones de longitud de ángulo de manera muy general. Vamos a hablar de lo que es la materialización por interferometría de los bloques, las reglas, las máquinas de medición por coordenada y algunos instrumentos de medición que hay por ahí. Esto es lo que llamamos un interferómetro, digamos, moderno. El metro, lo que hacemos es materializarlo por interferometría. Es decir, el metro actualmente no es que compramos una regla y esa regla tiene un valor del metro certificado, no. Lo que hacemos es construirlo a partir de un láser estabilizado. Entonces hay varias frecuencias, varios tipos de láser que se recomiendan para hacerlo. Uno de los láseres típicos es el láser del yodo 127, que nos permite incertidumbres relativas con K igual 2 que rondan en 5 por 10 a la menos 11. Eso, digamos, cuando ya uno lo lleva, digamos, a utilizarse en bloques patrón o en mediciones en movimiento, la incertidumbre aumenta un poquito. Entonces, por ejemplo, para láseres estabilizados en movimiento, esa incertidumbre ronda el 2 por 10 a la menos 9. Igualmente, cuando queremos realizar mediciones sobre bloques patrón, que los bloques patrón son formas en que uno puede materializar la unidad de longitud de manera altamente precisa. Cuando uno tiene la unidad de longitud, uno la puede diseminar. ¿Qué significa diseminar? Bueno,
vean en la parte de más abajo de esta diapositiva, ahí ustedes lo que tienen es un láser estabilizado en frecuencia al vacío. Este es un láser, por ejemplo, de helio neón, es otro tipo de láser que hay. Con ese láser usted puede entonces calibrar, digamos, o generar incertidumbres en el orden de 2.5 por 10 a la menos 12 metros aproximadamente. Entonces, cuando uno calibra, digamos, un láser, digamos, secundario, por decirlo así, estabilizado en frecuencia, no de helio neón, sino a través de una calibración que se llama batido de frecuencias, entonces podemos obtener incertidumbres relativas en el orden de 10 a la menos 10. Vean que cuando yo hablo del 10 a la menos 11 es un aproximado nivel de orden de magnitud. Entonces estos dos láseres andan por ahí, pero siempre el de helio neón va a ser un poco, se va a generar menor incertidumbre por estabilización y por otras cosas, por la frecuencia, digamos, que se emite, que cualquier otro láser. Ya los láseres tienen este láser estabilizado va a tener una incertidumbre que arrastra de alguna manera la del estabilizado de helio neón. Con estos láseres usted puede realizar una calibración interferométrica, todo esto en un laboratorio primario, para llevar a cabo calibración de bloques patrón. Los bloques patrón son, digamos, medidas paralelipipédicas que te permiten ser empleadas para calibrar instrumentación de medida en industria o para calibrar otros bloques patrón de menor exactitud. Los bloques patrón de mayor nivel de exactitud son los bloques 00 o K. Esos bloques 00 o K en un laboratorio secundario son calibrados y son utilizados como bloques de referencia, ¿verdad? Y son que tienen incertidumbres cercanas al orden de 10 a la menos 8 metros por metro, ¿verdad? Esa longitud en metros por cada 100 milímetros. Y entonces lo que hacemos es que estos bloques patrón me permiten a mí, por comparación, calibrar otros bloques que yo empleo ya para hacer una diseminación, es decir, para poder dar más opciones de calibración a los instrumentos de industria. Entonces ahí tenemos la calibración por comparación de bloque cero, y con los bloques cero ya puedo calibrar otros tipos de bloques como los grado 1 o grado 2. Es decir, los bloques tienen un grado. El grado más alto en los bloques es el 00 o K. Con grados 00 o K yo puedo calibrar un bloque grado 0. Con un grado 0 puedo calibrar un bloque grado 1 o un bloque grado 2. Después de ahí, con estos bloques yo puedo realizar calibraciones para bloques de inspección o taller o para instrumentos de medición. Es importante que sepan que para poder calibrar bloques se requiere de un instrumento que es un comparador de bloques, ¿verdad? Eso es muy importante. Después de ahí, uno podría calibrar, por ejemplo, máquinas de medición por coordenadas, y puede calibrar instrumentos en la industria. Incluso podemos calibrar micrómetros, calibradores Vernier, que me permitan a mí asegurar todo lo que es la instrumentación de industria, bloques pasa o no pasa, inspectores pasa o no pasa, etcétera. Incluso lo que son reglas y todo esto se pueden también calibrar, y de alguna manera todo eso nos garantiza que en la línea de producción ya tengamos un control de calidad que pueda estar en el orden de una parte en 10 a la menos 5, digamos, pero incluso que podría ser menor a eso. Entonces, digamos, la cadena actual que me permite a mí asegurar que hay comparabilidad y trazabilidad hasta la definición del metro es lo que nosotros denominamos diseminación. Una unidad de longitud que pueda ser bien diseminada, donde hay incertidumbres en cada uno de los pasos y documentación, nos permite a nosotros garantizar un mejor control de calidad y garantizar la trazabilidad en nuestras mediciones. Para que haya trazabilidad en las mediciones, como lo vimos en el capítulo 1, se requiere no solamente de incertidumbre, sino de la documentación apropiada para poder garantizar que todas las mediciones tienen una cadena de comparabilidad hasta la definición del metro. Tenemos los bloques patrón. Los bloques patrón no deben tomarse directamente con las manos como aparece ahí, pero esa fotografía me parecía ilustrativa, ¿verdad? Y no se deben tomar directamente con las manos porque son propensos a oxidarse.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los bloques patrón fueron inventados en 1896 por el sueco Carl Edward Johansson. Los patentó en 1901. Son medidas materializadas con muy alta precisión y son el inicio de la diseminación del metro a partir de su materialización. Desde su invención hasta nuestros días, los bloques han evolucionado y sus características de diseño y construcción incluso deben cumplir normas internacionales. Los bloques típicamente, señores y señoritas, se hacen o se fabrican en metal, en acero endurecido. Hay varios tipos de acero ahí que se recomiendan, ¿verdad? O también en cerámica. Básicamente, a grosso modo, son como los dos tipos de materiales bajo los cuales se construyen. Los bloques patrón se pueden fabricar tanto en milímetros como en pulgadas, es decir, hay tamaños nominales que pueden estar dados en milímetros o en pulgadas. Este que ustedes pueden ver acá es un bloque de 50 milímetros, marca Mitutoyo. Existen varias normas que se emplean para la fabricación y definición de las especificaciones técnicas de los juegos de bloques patrón, y ahí hay algunas: la GIS B7506, la BS 4311-2007, la DIN 861 de 1980, esa es alemana, la ASME B8919-2002, esa es estadounidense, y la ISO 3650, que también es una norma que es muy usada ampliamente. Los bloques patrón tienen un coeficiente de expansión lineal que los que están mostrados en esta tabla que está acá presentan un error de 0,5 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces ahí aparecen varios coeficientes. Vean ustedes que, por ejemplo, para el aluminio, si uno tuviera bloques de aluminio, el coeficiente de expansión es de 24 por 10 a la menos 6. También los de acero, digamos, para bloques patrón es de 11,5. Pero existen materiales como por ejemplo el invar, que el invar es un material que tiene la propiedad de tener un bajo coeficiente de expansión lineal, o el Cerudur y el Fuse Silica, que son básicamente materiales que son cerámicas, donde esas cerámicas prácticamente no requieren de un control de temperatura porque el valor de su coeficiente de expansión lineal es sumamente bajo. Entonces, en la mayoría de las aplicaciones, cualquier cambio de temperatura razonable pues va a aportar una incertidumbre pequeña con respecto a otras fuentes de incertidumbre dentro del proceso de comparación. Aquí hay algunas tablas nada más para que las conozcan, que me definen a mí las tolerancias de cada uno de los bloques. Entonces hay tolerancias para bloques en milímetros y tolerancias para bloques en pulgadas, dependiendo del grado, ¿verdad? Si son de grado K, si son de grado 0, si son de grado 1 o si son de grado 2. Entonces es importante tomarlas en cuenta porque esas tolerancias o esa variación en longitud, que es la que nosotros realmente vamos a utilizar, es fundamental para poder establecer el nivel de, digamos, de exactitud de los bloques en sí. Entonces ahí se presentan y esos cuadros podrían ser utilizados para estimar, por ejemplo, incertidumbres por errores máximos en bloques. Tenemos lo que son las reglas patrón. Las reglas patrón de trazo suelen tener un campo de medida que va desde los 100 milímetros hasta los 2000 milímetros. Las resoluciones típicas de reglas son de 1 o medio milímetro. Y es importante que la superficie de apoyo sobre la que usted coloca la regla siempre esté nivelada y con una planitud de ser posible conocida siempre. La calibración se realiza muchas veces por interferometría a partir de la realización del metro, eso a primer nivel, pero también se pueden realizar calibraciones por comparación empleando, digamos, un dispositivo de aumento adecuado. Las reglas patrón de alta precisión se pueden fabricar empleando las normas DIN, la 865 y la 866. Las reglas patrón que cumplan con esta norma, la 865, tienen una serie de especificaciones que aparecen ahí. Entonces, dependiendo de la longitud, hay un espesor, hay una longitud ahí, hay una tolerancia, que eso es muy importante, y hay un peso. Un peso realmente es masa aquí, ¿verdad? Que se da de este tipo de reglas. Las reglas patrón las hay de dos tipos, la A y la B. La tipo A, como ustedes pueden ver, tiene un tope en cero, o sea, en el puro borde, pero la tipo B tiene el cero marcado fuera del borde. Entonces, dependiendo de la aplicación, se usan una u otras
y así puede cambiar la tolerancia para ese tipo de reglas. Tenemos también lo que son las máquinas de medición por coordenadas, ¿verdad? Las que tienen un puntero que ha unido un sistema de registro, ¿verdad? Con un brazo codificador. En la Escuela de Ingeniería Mecánica tenemos una marca Zeiss alemana muy buena que puede ser también empleada para lo que es caracterización de ciertas piezas, ¿verdad? Aquí tienen otra imagen de una máquina de medición por coordenadas. Y dentro de las variables que se pueden medir están la exactitud de posicionado, la exactitud de medición lineal, la exactitud de medición volumétrica, repetibilidad, rectitud de trayectoria, perpendicularidad entre ejes. Y hay incluso una serie de normas, como ustedes lo pueden ver, que aplican para este tipo de máquinas de medición por coordenadas. Las máquinas de medición por coordenadas son ampliamente utilizadas en la industria moderna. Hay otros instrumentos de medición de uso típico de los que vamos a hablar un poco. Uno de los más típicos es el calibrador vernier. El calibrador vernier está conformado básicamente por una parte móvil que es el cursor donde se encuentra una escala vernier, en el caso de los analógicos, ¿verdad? Y una superficie guía. Este tipo de vernier que aparece aquí en la superficie guía tiene una escala principal, ¿verdad? Tiene unas puntas de medición que permiten medición externa y también pueden realizar medición interna, y además una barra de profundidades. Este tipo de calibrador vernier se denomina calibrador vernier universal porque permite medir exteriores, interiores y profundidades. Hay tanto, digamos, calibradores vernier analógicos como digitales. Y dentro de los analógicos hay con nonio y hay con carátula. El nonio es esa escala que aparece más pequeña que me permite subdividir a mí el milímetro en varias partes. Los vernier tienen incertidumbres, o más bien, digamos, divisiones de escala, por decir así, que si son digitales, esas divisiones de escala rondan 0,01 milímetros. Ahí corrijan, no es incertidumbre, sino divisiones de escala. Y los analógicos tienen divisiones de escala que pueden ser de 0,10 milímetros, también hay de 0,05 y de 0,02. Ya no hay divisiones de escala menores a 0,02, al menos comercialmente, en los calibradores vernier analógicos. Los calibradores vernier con nonio han sido sustituidos por digitales y por carátula. ¿Por qué? Porque los digitales son más fáciles de medir y te permiten una mejor precisión, igual que los de carátula. Los de carátula no son tan comunes, pero sí se logran fabricar. Tienen la gran ventaja de que no requieren de baterías, los analógicos. Entonces su durabilidad es mayor. Esto es lo que llamamos un calibrador tipo M. Es un universal, ¿lo ven? Este tipo de calibrador vernier tiene las dos escalas, tanto en pulgadas como en milímetros, ¿verdad? Te mide la resolución, digamos, de él es en milésima de pulgada, y en 0,02 milímetros te permite medir las dos escalas. Este es un calibrador vernier tipo CM. A diferencia del anterior, este solo te logra medir medición de exteriores. Entonces este tipo de calibradores los hay. Los calibradores vernier pueden tener capacidades que van desde los 125 milímetros hasta incluso 300 milímetros o más. Hay calibradores vernier de hasta 1 metro de capacidad de medida, ¿verdad? Estos son calibradores vernier con una carátula de fuerza constante. Este es uno tipo carátula, no tiene un nonio, lo que tiene es una carátula que me permite a mí realizar una medición ahí con bastante precisión, ¿verdad? Y bueno, tenemos lo que son los calibradores vernier electrónicos, que tienen básicamente un indicador digital. Otro de los instrumentos que se usa mucho en la industria es el micrómetro. El micrómetro lo hay tanto analógico como digital. Sus capacidades de medición, digamos, el más común va de 0 a 25 milímetros, pero hay micrómetros que te pueden medir más, pero siempre con un rango que el intervalo de medición es de 25 milímetros. Por decirte algo, podría haber un micrómetro que te mida de 275 milímetros a 300 milímetros, pero su rango siempre es de 25 milímetros, ¿verdad?
Para lo que son los analógicos, típicamente las resoluciones de estos instrumentos andan en el orden de 0,01 milímetros, pero los digitales es de 0,001 milímetros. Y esto es muy importante, es decir, un micrómetro digital tiene una resolución de un micrómetro. Para que ustedes tengan una idea, el espesor de una hoja de papel ronda entre 80 y 100 micrómetros. Entonces te pueden medir perfectamente el espesor de una hoja de papel. Son instrumentos sumamente precisos. Están conformados por un tornillo micrométrico que con el movimiento angular se desplaza en forma lineal. Ahí tenemos un micrómetro analógico de gran capacidad. Este es un micrómetro que permite, digamos, no mide desde cero, sino que tiene un tope inferior y uno superior que podría rondar, por ejemplo, de 300 a 325 milímetros. Entonces, este no mide desde cero, es un micrómetro ahí especial. Tenemos este otro, ¿verdad? Que lo que hace es medir básicamente una profundidad. Entonces, ese es el tipo de micrómetro especial. Hay híbridos como este, ¿verdad? Que usted podría decir, bueno, ¿esto qué será? ¿Un vernier o un micrómetro? Bueno, realmente tiene un poco de las dos, ¿verdad? Son instrumentos híbridos que para muchas aplicaciones podrían ser bastante útiles. Entonces, esa instrumentación también se puede conseguir. Estos son micrómetros que son digitales, ¿verdad? Que pueden ser ajustados tanto en milímetros como en pulgadas, ¿verdad? Y algunos adicionalmente tienen una escala para medir en forma analógica, ¿verdad? Dentro de la instrumentación es muy común encontrar estos medidores de espesor. Los medidores de espesor tienen la característica de que su rango de medida es muy limitado, son unos 10 milímetros, pero te permiten medir fácilmente, digamos, esos espesores. Por ejemplo, cuando usted quiere medir espesor de placa, una placa. Entonces este tipo de medidores resultan ser sumamente cómodos y fáciles de utilizar. Son de una muy buena resolución, pero su rango de medida es bastante limitado. Tenemos también medidores ultrasónicos. Los medidores ultrasónicos tienen la ventaja que te permiten medir, digamos, un espesor de un tanque. Por ejemplo, donde a veces puede ser muy complicado realizar la medición porque no puedes hacer un hueco. Entonces este tipo de medidores tienen la flexibilidad de enviar una onda ultrasónica y entonces permitir medir, por ejemplo, el espesor de una placa, de un tanque y otras múltiples mediciones, por ejemplo, que se pueden utilizar en la aeronáutica o en otras áreas de la ingeniería. Tenemos también lo que son los indicadores de carátula. Los indicadores de carátula son instrumentos utilizados para realizar mediciones donde un pequeño desplazamiento del husillo es amplificado mediante un tren de engranajes para mover en forma angular una aguja indicadora sobre una carátula. Esta gira desde una hasta varias docenas de veces dependiendo del indicador. En 1907 el milímetro de Hirt fue el primer indicador que se fabricó. Y es la idea sobre la cual se basa la construcción del indicador de carátula. Tiene una estructura simple y estaba muy restringido un rango de medida. Ahora actualmente los indicadores de carátula se ven de esta forma, ¿verdad? Es importante que estos indicadores tienen rangos de medición muy limitados que van desde 0 hasta 1 milímetro, pero son rangos realmente limitados porque el nivel de precisión con los que se trabaja es sumamente alto. El indicador de carátula puede ajustarse con una carátula, pero además es un instrumento que no se puede utilizar solo. Este, por ejemplo, es un indicador de carátula donde podemos ver que la resolución es de 0,01 milímetros. Este instrumento, como les decía, no se puede utilizar solo, no es un instrumento completo, porque debe complementarse con algún dispositivo que permita sujeción. Debe contar con una superficie de referencia. Y existen, por ejemplo, bases de este tipo que son bases magnéticas, donde ustedes básicamente activan la parte magnética y ya queda unido la base y fijado, digamos, a la superficie sobre la que usted quiere realizar la medición. Y también tenemos cintas métricas. Las cintas métricas tienen normas, hay normas y hay recomendaciones de la UML también para este tipo de instrumentación. Hay muchas aplicaciones donde estas son importantes, ¿verdad? Las reglas también están normadas, como ya ustedes lo vieron. Incluso hay reglas
que tienen graduaciones micrométricas que se utilizan, por ejemplo, para lo que es el calibración de microscopios o medición, por ejemplo, de elementos que son muy pequeños. Hay retículas también que uno puede emplear que te permiten también amplificar y poder realizar mediciones de elementos también bastante pequeños. Tenemos también lo que son los goniómetros. Los goniómetros son medidores de ángulo. También dentro de esto podríamos incluir los inclinómetros, que se utilizan también para medir inclinación con alto nivel de precisión. En dimensional, muchas veces, además de longitud, es importante medir ángulo. Y además, hay mucha instrumentación especial que permite medir otras cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, lo que es planitud. O por ejemplo, existen también mesas especiales de planitud de mármol sobre las cuales uno puede colocar, digamos, algún dispositivo que podría ser un bloque patrón y utilizarse como punto de referencia. En general, en dimensional, el objetivo de la calibración de instrumentos en metrología dimensional es poder compararse contra un patrón y que ese patrón esté básicamente calibrado. Bueno, muchas gracias. Esta es la presentación de dimensional. Les agradezco su atención.